Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla el reporte de Danita. La Agenda Nacional tenía invitado hoy a un antiguo alumno, el arquitecto Rafael Albelo. Parece que quedó atrapado en el tremendo tapón que hay en la ciudad. Estas son de las cosas que ponen a uno a pensar, porque yo no puedo poner en duda toda la buena intención del proyecto de legislación que ha formulado el amigo Tobías Crespo. Pero definitivamente nosotros estamos seguros que no hay solución a la vista para lo que ha sido, digamos, la prioridad de esa legislación, que es resolver estos tapones. Y le decía yo a Crespo, hay muchos factores que inciden para hacer difícil el manejo de lo que se ha constituido en un problema, que es la congestión del tránsito. Pero el tránsito no puede tener solución ni ser eficiente si el transporte, el concepto y la política de transporte no existen de una manera eficiente. Si a eso usted le agrega otro elemento que está aquí en la cabeza de la gente, hacer que la gente adquiera la cultura y la educación necesaria para poderse manejar con fluidez, donde hay un espacio limitado que es la vialidad. Lo que estamos viendo es realmente cómo se produce una demanda simultánea de un universo heterogéneo, pero anárquico además. Anárquico en cuanto a los tipos de vehículos que circulan, a la forma en que cada uno de los conductores se comporta. Y en ese universo que hace demanda de espacio, tiene una oferta limitada que es la vialidad de la ciudad. Una vialidad que no está planificada para lo que se ha construido en el espacio de sus barrios y sectores residenciales y comerciales y económicos. La capacidad de controlar la edificación, sobre todo en el Gran Santo Domingo, se ha perdido totalmente. Lo que es peor, se está construyendo con unas variables sumamente incontrolables, porque obedecen a un rango mayor de corrupción que se llama el lavado de dinero sucio. Y toda esa prosperidad urbana que se ve manifestada en grandes edificios no es más que el lavado. Pero se está multiplicando la densidad de la construcción y de la habitación en la ciudad, cuando el tejido urbano estaba preparado para una densidad 15 o 20 veces menor. Donde antes había una simple vivienda residencial de una planta, hay ahora un edificio de 15 o 20 plantas. Y cada uno de esos apartamentos, con capacidad de tener 1 o 2 vehículos en el parqueo, cuando eso se llene, la demanda sobre el espacio vial de la ciudad, no hay legislación de esa que se está ahora mismo tratando de implementar que funcione ni dé resultado. ¿Por qué?
porque son variables que salen fuera del ámbito del universo de esa legislación, que es el manejo de los vehículos, pero no de lo que genera el incremento de esos vehículos. Pero vaya más allá y entonces métase usted en el universo mental, intelectual, que guía esos vehículos para que usted se dé cuenta lo difícil, si no imposible, de la tarea. Además, creo que hubo un fallo, no sé ni cómo decirlo, pero es difícil que la gente se aprenda las leyes con las cuales tiene que regir su conducta. Pero si usted le pone una ley que tiene 350 artículos, yo quiero saber quién es que se los va a aprender. No vemos la manera de que esa ley pueda implementarse con esa longitud, esa extensión. Entiendo que hubo un fallo en el sentido de que la ley debió ser corta y todo lo demás debió estar en los reglamentos. ¿Para qué? Para que se pudieran aprender los ciudadanos a pie y en vehículo lo esencial de la ley, los principios fundamentales de la ley, con los cuales se espera poner orden en el desorden. Entonces tenemos una situación en donde una buena intención y un gran esfuerzo del ingeniero Crespo durante años se va a frustrar. Ahí tuvo una intervención el ministro de Administración Pública que lo desvió de algo que él tenía mejor enfocado que lo que ahora resulta la ley, que es que él estaba planteando la creación del Ministerio de Transporte. ¿Para qué? Bueno, pues para que exista una política de transporte con la dinámica suficiente para irse actualizando. Porque lo que hoy podemos usar como algo adelantado, en un par de años resulta que ya es obsoleto. Y eso abarca absolutamente de todo, desde los tipos de vehículos que estaremos usando hasta la colectivización del transporte, que es hacia donde debemos apuntar. Y fíjense si andamos desviados, que este gobierno ha descuidado el metro, que fue algo que se debió hacer, pero no en la forma en que se hizo. Comenzó mal con el tramo que tenía menos prioridad, o sea, el eje norte-sur. Y el eje este-oeste, que es el más trascendente, todavía está haciéndose por tramos. Pero lo que es peor es que lo que se construyó ya del metro se ha dejado descuidar al punto, que es una cosa insólita, de que la prensa nos trae la información de que alguien estaba robándose la escalera eléctrica de un metro en una de las estaciones. Robarse la escalera eléctrica del metro. ¿A quién se le ocurre que eso pudiera suceder, excepto que no se esté dando uso a esa terminal o que haya un descuido total y abandono de esa terminal porque se ha dejado de deteriorar al punto de que la gente descarta usar esa terminal? Porque de otra manera no se le ocurre a nadie intentar robarse la escalera eléctrica de esa estación. Pero esas son de las cosas que están sucediendo en este país. Aquí yo tengo en las manos el proyecto de ley de ordenamiento territorial. Este proyecto de ley supone ser algo
clave en el desenvolvimiento de los esfuerzos de desarrollo económico y social de este país. Pero yo lo voy a pasar rápidamente para que ustedes aprecien a lo que yo me refiero, de que este proyecto de ley, miren, aquí hay una fotografía de una reunión y es la única gráfica que tiene, no hay un solo mapa. Vamos a intentar lo que no hemos hecho y que está haciendo crisis con esta prueba a que nos está sometiendo la naturaleza, de que nos ha inundado de agua al punto que ha puesto en evidencia, además, la deficiente ingeniería vial que se ha estado implementando en los últimos años en la República Dominicana. Porque eso es lo que estamos viendo en todas las comarcas rurales del país. Y hasta en la misma ciudad del Gran Santo Domingo. Estas inundaciones no son más que fallas de diseño. ¿Por qué sucede esto? Porque vivimos en la improvisación. Porque no se ha adoptado como instrumento de desarrollo la planificación. Y vivimos improvisando. Y cuando aún no nos hemos recuperado de la andanada que supuso la tormenta de varios meses atrás, resulta que nos cae una nueva. Y ahora tenemos el pronóstico de que va a seguir durante varias semanas más. Pero ni siquiera los trabajos de urgencia obedecen a un concepto claro de organización de la vialidad a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y vemos cómo por todas partes los puentes caen y los badenes desaparecen. ¿Por qué? Porque son fallas de diseño que por añadidura llevan muchas veces también fallas de ejecución. Pero las fallas más notorias que yo he podido detectar a través de las crónicas visuales que nos pasan por la televisión son fallas de diseño. ¿Ustedes creen que es posible que se haya cortado la comunicación entre San Cristóbal, que es prácticamente un barrio de la ciudad capital, con el núcleo central del Gran Santo Domingo, a través nada menos que de la autopista 6 de noviembre? Todo lo que se gastó en la autopista 6 de noviembre no sirvió para resistir una tormenta. El agua se encargó de llevarse todo lo que se metió mal puesto en el diseño de la autopista 6 de noviembre. Un cruce, bueno, encontró unos taludes en el medio donde no debían estar y unas circunvalaciones y se llevó todo eso. Entonces nosotros vemos estas cosas que se manifiestan, no son más que como una especie de acusación al desorden con que nosotros estamos manejando la tarea de gobernar la nación. Pero lo más lamentable es cuando uno ve que los esfuerzos que se suponen bien inspirados, entonces van encaminados al fracaso. Esta ley de ordenamiento territorial, que de aplicarse evitaría que siguiéramos construyendo urbanizaciones en terrenos agrícolas fértiles, que siguiéramos construyendo o alojando las migraciones rural-urbanas en las áreas de riesgo que le han dejado en las grandes ciudades nuestras, tanto la capital como la capital del Cibao, que es Santiago. Porque eso es lo que sucede. Pero todo eso se origina en que esos
compatriotas nuestros se sintieron abandonados allá en sus predios rurales y decidieron mudarse más cerca de la civilización y de la posibilidad de tener energía eléctrica, educación para los hijos, etcétera. Si eso no está ya en el ámbito rural donde están postergados, pues ellos se mueven entonces hacia las ciudades. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos estimulando el flujo rural urbano porque le estamos construyendo entonces casas a quienes vinieron a refugiarse en las zonas de riesgo de las ciudades. Y de ahí sale la idea de la nueva Barquita, en sustitución de la vieja Barquita. Pero ahí está todo el mundo gritando. Lo peor es que este gobierno no tiene la menor idea de cuál es el problema que se está creando a sí mismo, tratando de darle casa a gente que está en el escalón último del ingreso económico. De gente que al mudarlos a la nueva Barquita se encuentran que no les permiten hacer la tarea con la cual ellos sobrevivían en la vieja Barquita, como cocinar con fogones en los callejones. Ah, bueno, usted no puede cocinar con fogones aquí en este pasillo, ¿verdad? Y además tiene que dar una cuota de mantenimiento. ¿Cómo rayos lo va a poder hacer? Pero todos los demás que se supone o que suponen que los que fueron mudados a la nueva Barquita están en el paraíso, están reclamando que los lleven al paraíso. Todos los barrios marginados, cada vez que llueve, gritan, sáquenos de aquí, presidente, como que el presidente fue que llegó ahí como un rey mago y obsequió la posibilidad de mudarse a la nueva Barquita. Ah, pero ya hay un nuevo proyecto en un sitio que se llama Domingo Sabio. Y hay alguien que le está sacando dinero a todo eso, porque vi en el periódico que ya tenían un presupuesto para Domingo Sabio. ¿Ustedes saben cuánto? 7.100 millones de pesos. Ya lo tienen presupuestado. Lo que quiere decir que hay mucha gente que está haciendo negocio con esa tragedia urbana, que es la expresión de la migración rural urbana en las zonas de alto riesgo. Pero el gobierno está tratando de resolver, pero está invirtiendo dinero de esa manera desordenada y, en fin, ausente de todo criterio. Uno se pregunta, ¿y podemos nosotros salir adelante si no cambiamos el rumbo? ¿Y cómo cambiamos el rumbo? Uno se pregunta. Primero tendríamos que cambiar la manera en que está pensando todos aquellos que llegan a las posiciones de gobierno, es decir, cambiarle la manera de pensar a quienes integran los partidos políticos y que tienen vocación entonces de ir a las posiciones públicas, que no tienen capacidad para desempeñar esas tareas y además su cabeza no está en eso, está en la oportunidad de hacerse de un ingreso extraordinario en esa posición pública. ¿Cómo podemos nosotros cambiar eso? Bueno, de verdad, yo creo que tendremos que pasar por alguna dimensión de crisis colectiva de gran envergadura que nos obliga a rectificar todo lo que llevamos mal, el camino que traemos desviado y en definitiva que nos permita encontrar la ruta que se nos perdió. Comentaba yo con un amigo que estoy convencido de que todo eso, esa crisis inevitable, porque uno no puede suponer que podemos seguir haciendo tanto disparate sin que lleguemos a una crisis, tiene que pasar necesariamente por una constituyente. Porque todas las cosas que se están señalando que tenemos
viciando y desafiando lo que debería ser el ordenamiento democrático, parten de las limitaciones y deficiencias de la constituyente que se hizo en el 2010, que se enmendó en el 2015, pero que dejó todos sus vicios intactos. Por ejemplo, la separación de poderes. Si eso no se pone, si los mecanismos que impidan que eso sea una falacia, si eso no se pone y no se prevé y no se diseña en la Constitución, no es verdad que eso va a ser una realidad nunca. Y siempre, cada vez que se produzca una elección que alguien se pueda robar de la manera real o ficticia, en el sentido de tener la mayoría y copar todas las posiciones, como está sucediendo en este momento, en donde el Consejo de la Magistratura se convoca, tiene que escoger ahora jueces para supuestamente darle la autonomía que debían tener los jueces y el Poder Judicial de los demás poderes del Estado. Pero resulta que ahí están dos hermanos, el presidente de la República y la presidenta de la Cámara de Diputados, son dos hermanitos de padre y madre. Y van a estar decidiendo sobre una escogencia tan delicada como esa, donde no ha habido entonces la posibilidad de que no haya influencia desde el Poder Ejecutivo desempeñado por el presidente de la República y una de las cámaras desempeñado por algunos de los miembros de los partidos políticos. Pero ahora resulta que no solamente es un miembro del mismo partido, sino que además es uña y carne del presidente de la República. ¿Cómo no va a influir él en lo que decida su hermana? Entonces son cosas que deberían estar previstas. O sea, la vacuna contra el nepotismo, que es un vicio de la política, debía estar prevista en la Constitución de la República. ¿Para qué? Para que nosotros, los dominicanos, que no nos hemos distinguido por nuestra educación política y nuestra cultura política, pues tengamos unas líneas rígidas que nos obliguen a funcionar bien, donde siempre hemos funcionado mal. Pero bueno, mañana tenemos una buena sesión con el general retirado de la policía de Móstenes, Félix, donde vamos a completar varias instancias de historia, incluyendo, desde luego, el abril del 65. Les habló Leopoldo Espellananita. Hasta luego.